De hoy vamos a ver el tema de división de un segmento en una razón dada. Para que podamos abordar este tema, tú ya debes conocer cómo localizar dos puntos en un plano cartesiano, cómo trazar un segmento de recta entre estos dos puntos, y lo que aprenderemos el día de hoy será a dividir ese segmento de recta en partes iguales. Aprenderemos a calcular las coordenadas de los nodos que dividen a este segmento en partes iguales. Hay tres casos en los cuales nosotros podemos calcular. El primero de ellos son los segmentos horizontales. ¿Quiénes son los segmentos horizontales? Aquellos que siempre va a haber una variación en el valor del eje X, en el valor de las abscisas. Y el valor de las ordenadas se va a mantener. Es por eso que nos resulta un segmento de recta horizontal. Tenemos también los segmentos de recta verticales. ¿Cuáles son estos segmentos de recta? Son aquellos segmentos en los cuales el valor de la abscisa se mantiene y el valor de la ordenada es la que sufre un cambio constante. Y por último, tenemos los segmentos con inclinación. Son aquellos segmentos en los cuales siempre va a haber variaciones tanto en abscisas como en ordenadas. Muy bien, vamos a ver el primer caso. El primer caso habla acerca de los segmentos horizontales. Como ya habíamos mencionado, en los segmentos horizontales el valor de y o el valor de las ordenadas siempre va a permanecer. Esto lo podemos corroborar con este ejemplo que nosotros tenemos acá. Tenemos el segmento de recta AE, el punto A tiene coordenadas 1,5 y el punto E tiene coordenadas 13,5. Podemos darnos cuenta que el valor de la ordenada en ambos puntos es exactamente el mismo. En este caso vamos a tomar únicamente los valores de las abscisas o de X para poder realizar los cálculos. Me piden dividir el segmento AE en 4 partes iguales. Acá viene una cuestión muy importante. Siempre que nosotros vayamos a dividir un segmento en partes iguales, si me dicen que son de n partes, la cantidad de puntos intermedios que nosotros vamos a generar es n-1. Así es que si yo voy a dividir este segmento en 4 partes iguales, desde aquí yo ya sé que tengo que tener 3 puntos intermedios que van a dividir a este segmento en 4 partes iguales. Ojo, y hago la aclaración, son 3 puntos intermedios, no considerando obviamente a los puntos extremos, que son el punto inicial A y el punto final E. Muy bien, vamos a ver cómo funcionaría. El procedimiento para poder realizar la división de este segmento horizontal, el paso número 1 es primero calcular el incremento en X. ¿Qué queremos calcular aquí? ¿Cuánto incrementa el valor de X? La fórmula para hacerlo es incremento de X es igual a X2 menos X1. Muy importante, siempre vamos a considerar a X1 como el valor que se encuentra del lado izquierdo y a X2 como el valor que se encuentra del lado derecho. Siempre vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces nuestra fórmula es X2 menos X1. Por lo tanto, la resta quedaría de la siguiente manera. 13 menos 1, porque 13 es el valor de X2 y 1 es el valor de X1. 13 menos 1, pues sabemos bien que es 12, entonces ya tenemos que el incremento de X es exactamente igual a 12 unidades. Para el segundo paso, para poder hacer la división, es dividir el incremento entre el número de partes que deseamos dividir. En este caso, como sabemos que lo vamos a dividir entre 4 partes iguales, lo que vamos a hacer es incremento de X entre 4. Sabemos que el incremento de X es 12, lo tenemos aquí, dividimos 12 entre 4. Esto nos da un resultado de 3. Este 3 representa lo que va a ir aumentando la variable X. Siempre que nosotros querramos obtener el siguiente valor, vamos a tener que ir sumando 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades, como lo vamos a ver a continuación. El paso número 3 es determinar los puntos intermedios y obtener el valor de las abscisas. Pues aquí yo ya sé que tengo mi punto inicial, que es el punto A, y mi punto final, que es el punto E. Si quiero dividir en 4 partes iguales, yo sé que necesito 3 puntos intermedios, los cuales denominé el punto B, el punto C y el punto D. Como dijimos, las ordenadas no cambian, por lo tanto, yo ya conozco el valor de estas ordenadas, por eso lo coloco, en todas son 5. Ahora, lo que sí necesito saber
es cuál es el valor de las abscisas de cada uno de estos puntos. Para eso me voy a guiar en esta fórmula que dice que xn, o sea el valor de x de un determinado punto, va a ser igual a al valor de la x de un punto anterior, de n-1. Y a eso le vamos a sumar el incremento de x entre 4. Para este caso, el incremento de x entre 4 que calculamos anteriormente es igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Muy bien, como me dicen que si quiero encontrar el valor en x del punto B, tengo que tener el valor de x del punto anterior, que en este caso es el punto inicial, y el valor de x del punto anterior es igual a 1. A este yo le voy a sumar únicamente el incremento de x entre 4, que es 3. Entonces sumo 1 más 3 y eso me da como resultado 4. Y aquí ya tengo la coordenada del punto B, del primer punto intermedio, que va a ser 4,5. Muy bien, ahora para obtener el valor en x del punto C, a este 4, porque es el punto anterior, le tengo que sumar 3. 4 más 3 nos da 7. Y aquí pues yo ya tengo la coordenada del punto C, que es 7,5. Y para el siguiente punto, el valor en x del punto D, tengo que tomar a este valor, a 7. Le voy a sumar 3. 7 más 3 nos da 10. Entonces ya tengo la coordenada del punto D, que es 10,5. Y aquí pues nosotros ya obtuvimos las coordenadas de los 3 puntos intermedios. El último paso es llevar esto al método gráfico, expresarlo en un plano cartesiano, en una gráfica. Que la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos el segmento AE que está dividido en 4 partes iguales. Aquí está la primera, aquí está la segunda, la tercera y la cuarta parte. Y los puntos intermedios que dividen a esta sección son el punto B con coordenadas 4,5, el punto C con coordenadas 7,5 y el punto D con coordenadas 10,5, que las calculamos anteriormente. Muy bien, ahora nada más para corroborar que sí sean partes iguales, en este ejemplo que es muy sencillo, nos podemos dar cuenta que la distancia que hay entre cada uno de los puntos es exactamente igual a 3 unidades, que es lo que nosotros íbamos sumando. Entonces, pues aquí ya podemos decir que dividimos un segmento horizontal en partes iguales. Muy bien. Difícil realmente no, es un caso bastante sencillo y vamos a ver un segundo ejemplo, lo vamos a resolver de una manera mucho más rápida. Tenemos que nos dicen divide el segmento EF en 3 partes iguales. Desde el momento en el que nos están diciendo que lo tenemos que dividir en 3 partes iguales, nosotros ya sabemos que debemos generar 2 puntos intermedios. Entonces me dan el punto E que tiene coordenadas 5,3 y el punto F que tiene coordenadas 11,3. Desde aquí me puedo dar cuenta que este va a ser x1 y este que está aquí, el 11, se va a comportar como x2. Recordemos que vamos en el segmento de recta de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el incremento de x. Para esto es x2 menos x1, sería 11 menos 5 es igual a 6. Sabemos que este segmento de recta tiene una longitud de 6 unidades o un incremento de x de 6 unidades. Vamos a dividir este incremento entre 3, que es el número de partes que me pidieron dividir. Y esto me da igual a 2, es 6 entre 3 me da igual a 2, lo que quiere decir que vamos a ir avanzando en la variable x de 2 en 2. Después procedemos a poner nuestros pares ordenados. Tenemos que mi primer punto es el punto E y mi último punto es el punto F, y tengo que generar 2 pares ordenados, 2 puntos intermedios como tal, que van a tener sus pares ordenados cada uno. Para ello vamos a agarrar x del punto E y vamos a sumarle 2. 5 más 2 nos da 7. Y aquí ya tengo las coordenadas del punto intermedio 1. Ahora, para obtener las coordenadas del punto intermedio 2, a este 7 simplemente le vamos a sumar 2 más. 7 más 2 me da 9. Entonces las coordenadas del punto 2 serían 9,3. Y así de fácil es obtener las coordenadas de los puntos intermedios que dividen a un segmento en partes iguales. Por último, solo faltaría tener nuestra gráfica. La gráfica quedaría de la siguiente manera: segmento EF dividido en 3 partes iguales,
y está dividido por estos puntos que tenemos aquí. El punto 1 con coordenadas 7,3, el punto 2 con coordenadas 9,3. Podemos darnos cuenta que la distancia que hay entre cada uno de los puntos es exactamente igual a 2 unidades. Muy bien. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es el de los segmentos verticales. Son aquellos en el que el valor de X se va a mantener y el valor de Y va a sufrir modificaciones, va a cambiar. Vamos a iniciar de nueva cuenta con un ejemplo. Dice, divide el segmento AD en 3 partes iguales. Y tenemos acá una gráfica con un segmento que está conformado por el punto A con coordenadas menos 8,-7 y el punto D con coordenadas menos 8,11. Podemos darnos cuenta que a diferencia de los segmentos horizontales, en este caso el valor de X, el valor de las abscisas, se mantienen siempre su valor. Y el único que sufre modificaciones es el de las ordenadas. En este caso, el punto inicial tiene coordenada menos 7 en la ordenada y el punto final, que es el punto D, en la ordenada tiene un valor de 11. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? El procedimiento es muy parecido. El paso 1 es calcular el incremento del segmento. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una fórmula muy parecida. Es el incremento de Y es igual a Y2 menos Y1. Y en este caso Y1 siempre va a estar en la parte de abajo y Y2 va a estar en la parte de arriba. Voy a regresar a la gráfica. Siempre vamos a verlo de abajo hacia arriba. Y1 va a ser el valor de Y del punto que se encuentre en la parte de abajo y Y2 va a ser el valor en Y del punto que se encuentre en la parte de arriba. Ya teniendo eso, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Y2 tiene un valor de 11 y me dicen que es Y2 menos Y1. Pero como el valor de Y1 es negativo, lo vamos a poner entre paréntesis, porque este valor negativo se va a ver afectado por el signo de la operación que estamos realizando, que en este caso es una resta. Entonces ponemos 11 menos 7. Menos por menos sabemos que nos va a dar más y 11 más 7 es 18. Entonces ya tenemos que el incremento en Y es de 18 unidades. El paso número 2 será dividir el incremento entre el número de partes a dividir. Como me dijeron que tiene que ser entre 3 partes, en 3 partes iguales, ponemos el incremento de Y entre 3, el incremento de Y sabemos que es 18, 18 entre 3 es igual a 6. Este 6 lo que representa es que el valor de Y va a ir aumentando de 6 en 6. Vamos a tenerle que ir sumando 6 unidades a cada valor que nosotros deseemos encontrar. Vamos a ver cómo funcionaría. El paso número 3 sería determinar los puntos intermedios y obtener el valor de las ordenadas. Siempre nos vamos a basar en esta fórmula. El valor de Y de un determinado punto va a ser igual al valor de Y de un punto anterior más el incremento de Y, en este caso sobre 3. Y el incremento de Y sobre 3 sabemos que es 6. ¿Qué hacemos? Colocamos nuestros pares ordenados. Tengo mi punto inicial, que es el punto A con coordenadas menos 8,-7, y tengo mi punto final, que es el punto D con coordenadas menos 8,11. Muy bien, acá como me pidieron dividirlo en 3 partes iguales, yo sé que son 2 puntos intermedios, que en este caso van a ser el punto B y el punto C, de los cuales conozco el valor de la abscisa, porque ese no se modifica, pero no conozco el valor de la ordenada. ¿Qué voy a hacer? A este menos 7 que está aquí, que es el punto anterior al que yo quiero calcular, le voy a sumar 6. Y menos 7 más 6 me da menos 1. Y aquí pues ya obtuve la coordenada del punto B. Ahora, para obtener la coordenada en Y del punto C, voy a tomar este menos 1 y le voy a sumar 6. Menos 1 más 6 nos da 5. Entonces la coordenada del punto C es menos 8,5. Y aquí pues ya tengo las coordenadas de mis dos puntos intermedios que dividen al segmento AD en 3 partes iguales. El último proceso es generar la gráfica. Ponemos nuestra gráfica y ahí ponemos los puntos que están dividiendo. Y podemos darnos cuenta que está dividido en 3 partes iguales y aquí nosotros ubicamos a cada uno de los puntos. ¿Difícil? Claro que no. Está igual de sencillo que el de horizontales. Muy bien, para eso vamos a ver un ejemplo igual de rápido, simplemente para ir corroborando o reforzando el conocimiento.
Nos piden, divide el segmento EI en 4 partes iguales. Me dan el punto E, que tiene coordenadas menos 2, menos 3, y me dan el punto I, que tiene coordenadas menos 2,9. Podemos darnos cuenta que el valor en las abscisas no cambia absolutamente en nada. Sin embargo, el valor de las ordenadas pues sí. Y como dijimos que vamos a ir de abajo hacia arriba, el valor más pequeño es el que está abajo, que es este menos 3. Este se va a comportar como Y1, y el 9, que es el valor que está más arriba, se va a comportar como Y2. Muy bien, entonces vamos a sacar el incremento en Y. Sabemos que es Y2 menos Y1, entonces sería 9 menos, y como el valor de Y1 es negativo, lo ponemos entre paréntesis, menos 3. ¿Por qué? Porque se va a afectar por el signo de la operación. Muy bien, como acá se aplica la ley de los signos, menos por menos me va a dar más, sería 9 más 3 es igual a 12. Entonces el incremento de Y es igual a 12 unidades. Una vez que tenemos eso, tenemos que dividirlo entre el número de partes que me están solicitando, que es 4. Entonces el incremento de Y lo dividimos entre 4, que nos queda 12 entre 4 igual a 3. Esto representa que el valor de Y va a tener que ir aumentando de 3 en 3 unidades. Muy bien. El siguiente paso pues es obtener nuestros pares ordenados. Tenemos nuestro punto inicial, que es el punto E, que tiene coordenadas menos 2, menos 3. Para el siguiente par ordenado, a este el menos 2 se va a mantener, y el menos 3 le vamos a tener que sumar 3. Menos 3 más 3 sabemos que es 0. Entonces el punto F va a tener coordenadas menos 2, 0. Para el siguiente punto intermedio, a este 0 le vamos a tener que sumar 3. Entonces hacemos 0 más 3 es igual a 3. El siguiente punto intermedio sería entonces menos 2,3. Y para el siguiente punto intermedio, a este 3 le vamos a sumar 3 nuevamente. 3 más 3 es igual a 6. Entonces el tercer punto intermedio sería menos 2,6. Aquí pues ya tenemos los puntos intermedios, solo nos queda el punto final, que es el punto I, que tiene coordenadas menos 2,9, como ya las habíamos visto. Una vez que tenemos esto, lo único que queda es realizar la gráfica. La gráfica nos queda de la siguiente manera. Tenemos el segmento EI con los puntos intermedios F, G y H como tal, que si nos damos cuenta dividen al segmento en 4 partes iguales. Es un tema, como les había comentado al principio, bastante sencillo. Vamos a pasar al tercer caso. El tercer caso es el de los segmentos inclinados, aquellos que tienen variación tanto en el eje X como en el eje Y. Muy bien. Vamos a empezar nuevamente con un ejemplo. Dice, divide el segmento AF en 5 partes iguales. Y nos presentan una gráfica con un segmento de recta conformados por el punto A coordenadas 3,4 y el punto F coordenadas 23,19. Nosotros tenemos que dividir este segmento en 5 partes iguales. ¿Cómo le vamos a hacer? Realmente, jovenazos, es más fácil de lo que parece. Lo único que tenemos que hacer de diferente es que no solo vamos a considerar a un incremento, sino vamos a considerar a los dos. Vamos a considerar el incremento de X y vamos a considerar el incremento de Y. Muy importante, no son las distancias, es el incremento en X y el incremento en Y. Muy bien. El procedimiento que vamos a realizar es el siguiente. El paso número 1 es calcular el incremento en X. Utilizamos la misma fórmula, x2 menos x1. Nos seguimos rigiendo por la misma regla de que x1 va a estar al lado izquierdo, va a ser el punto que se encuentre del lado izquierdo, y x2 va a ser el punto que se encuentre del lado derecho. Entonces va a ser x2 menos x1. Para este caso sería 23 menos 3. 23 menos 3 nos da igual a 20. Entonces aquí ya tenemos que el incremento en x es igual a 20. Ya encontramos el primero, muy fácil. Ahora el paso número 2 es encontrar o calcular el incremento en Y. La fórmula sabemos que es muy parecida. El incremento en Y es Y2 menos Y1. Y de la misma manera, Y1 siempre va a estar abajo, Y2 siempre va a estar arriba. Entonces, para este caso, Y2 es 19, Y1 es 4. La resta nos quedaría 19 menos 4. Que esto nos da igual a 15.
Y aquí pues ya obtuvimos los dos incrementos, el incremento en X y el incremento en Y. Esto ya es 20 y es 15. Tenemos que pasar a un tercer paso, que es dividir los incrementos entre el número de partes que tenemos que dividir. Me pidieron que se tiene que dividir en 5 partes iguales, perdón. Entonces dividimos el incremento de X entre 5. 20 entre 5 nos da 4. Esto quiere decir que el valor de X de cada par ordenado va a ir aumentando de 4 en 4. Y el incremento de Y, pues obviamente también tenemos que dividirlo entre 5. En este caso sería 15 entre 5, que es igual a 3. Ya tenemos el incremento, cuánto va a ir aumentando X y cuánto va a ir aumentando Y. El siguiente paso es bastante sencillo, es determinar los puntos intermedios. Si nos dijeron que tenemos que dividirlo en 5 partes iguales, obviamente van a haber 4 puntos intermedios. El punto inicial es el punto A, el punto final es el punto F y el punto B, C, D y E son nuestros puntos intermedios que van a dividir a este segmento en 5 partes iguales. ¿Cómo obtenemos sus pares ordenados? Muy bien, me voy a ir basando primero en el primer punto, que tengo 3,4. Voy a tomar primero el valor de X. A 3, que es el valor de X del punto A, le voy a sumar 4. 3 más 4 nos da 7 y así obtengo el valor en X del punto B. Ahora, para obtener el valor en Y del punto B, tengo que sumarle al valor en Y del punto A, que es 4, la cantidad de 3 unidades. 4 más 3 nos da 7. Entonces el punto B tiene coordenadas 7,7. Muy bien. Ahora, para encontrar las coordenadas del punto C, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a iniciar primero con X, tomo el valor de X del punto anterior, que en este caso es 7, y le voy a sumar 4. 7 más 4 nos da 11. Entonces el valor en X del punto C es igual a 11. Ahora vamos a obtener el valor de Y del punto C. Para eso tenemos que tomar el valor de Y del punto B, que es 7, y le tengo que sumar 3, que es lo que tenemos aquí. 7 más 3 nos da 10. Entonces las coordenadas del punto C serían 11,10. Aquí lo que restaría sería obtener las coordenadas del punto D y del punto E, que si se dan cuenta el procedimiento es exactamente el mismo. A 11 le vamos a sumar 4, 11 más 4 nos da 15, y a 10 le vamos a sumar 3. 10 más 3 nos da 13 y las coordenadas del punto D son 15,13. Para las coordenadas del punto E, a 15 le vamos a sumar 4, nos da 19, y a 13 le vamos a sumar 3, nos da 16. Y ahí tenemos las coordenadas del punto E, que son 19,16. Y así de fácil es obtener los puntos intermedios que dividen a un segmento en un determinado número de partes iguales. Lo único que nos restaría aquí sería generar la gráfica. La gráfica queda de la siguiente manera. Segmento AF, lo tenemos por acá, está dividido en 5 partes iguales, 1, 2, 3, 4 y 5. Y los puntos que lo dividen son el punto B con coordenadas 7,7, el punto C con coordenadas 11,10, el punto D con coordenadas 15,13 y el punto E con coordenadas 19,16. Realmente, jóvenes, este tema está bastante sencillo. Estos son los 3 casos que nosotros podemos encontrarnos en un determinado momento. En el siguiente video vamos a ver cómo funciona la razón de un punto, cómo poder obtener las coordenadas a través de la razón, y vamos a ver 2 casos especiales que nos podemos encontrar por aquí. Eso es todo en este video. Les agradezco mucho hayan podido verlo. Espero que le hayan entendido. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela aquí en los comentarios. Si eres mi alumno, sabes que tienes un medio de contacto conmigo para poder comentarme tus dudas, obviamente en los horarios estipulados, y te responderé a la brevedad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.